Buenos días con todos y con todas. Del expediente 29, incidente 29-2017, el incidente 270. Se ha convocado con motivo de peticiones, y digo peticiones porque inicialmente han sido dos, se han acumulado a la de otros investigados para la variación de la medida de coerción que tienen vigente de comparecencia con restricciones. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Las partes, Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado y a los demás participantes. En representación del cuarto despacho de la Fiscalía Superprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios abocada al caso Odebrecht, el fiscal adjunto provincial Paul Santos Vicente Quincho, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, Cercado de Lima, casillas 9, 10, 15, 76 y demás datos mencionados en ambos. Doctor, ¿su micro está apagado? Gracias por estar tan atenta. Tengo una nómina en el que voy a llamar por el orden que tengo a la vista. Humberto Abanto Verástegui. Señor magistrado, buenos días. En defensa del señor Humberto Abanto Verástegui comparece el abogado Wabel Ortiz Echevarría. Mi domicilio procesal es calle Manuel González La Rosa 469 San Isidro, correo electrónico estudio@estudioavanto.pe y casilla 124291. Eso es todo, gracias. Está bien. Fernando Cantuarias Salaverry. Presente, señor magistrado. Marcio Mestanza Mendoza, con registro CAL 91130, ejerciendo la defensa por Cantuarias Salaverry. Por Frank Müller Caminiti. Buen día, señor magistrado. Quien habla Robinson Rubén Vela Espinosa, abogado del señor Francisco Müller Caminiti, con registro CAL 82364 y casillas 995153. Buen día con todos. Buenos días. Luis Fernando Pérez Romero. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor representante del Ministerio Público y con todos los presentes. El abogado Edson Alexander Villarra Sato, con registro del Colegio de Abogados de Lima 69355. Casilla electrónica 12435, correo electrónico edson.villarres@gmail.com, número de contacto 998344925. Ejerzo la defensa del señor Lisandro Pérez Romero y también del señor Richard James Martin Guirao. A ver, un momento, por favor. Luis Fernando es 4, el número 4 es Luis Fernando Pérez Romero, el número 5, Weiden García Rojas, el número 6 es Richard Martin James Tirado. De ambos está, doctor, ¿no? Así es, señor juez. Gracias, doctor Richard. 7, Emilio Casinas Rivas. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica de los doctores Casina Rivas y Casina Ramón, el letrado Juan Daniel Torres Rojas, con registro del Colegio de Abogados de Lima 72199, domicilio procesal en el Girón Santa Rosa, número 376, oficina 200, Cercado de Lima, casilla del CINOE 89599, correo electrónico nz.firmalegal@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, gracias. ¿Los abogados o el Ministerio Público tienen alguna observación que formular para llevar esta audiencia o ya puedo escucharlos? Sí, señor magistrado. Lo escucho. El día de ayer se presentó un escrito con el ingreso 13810, con la sumía 13810. Sí, ¿de qué trata? Trata respecto a la solicitud de reprogramación de audiencias de comparecencia con restricciones, en virtud que el día de ayer recién nos han corrido traslado de las solicitudes presentadas por 5 investigados adicionales a los que habían planteado inicialmente sus solicitudes cese. Estos son los señores Luis Fernando Pérez Romero, Weiden García Rojas y Richard Martín James Tirado, Emilio Casina Rivas
Emilio David Casina Ramón. Inicialmente, Está bien. Ese es el planteamiento. sí, Los abogados que el señor fiscal acaba de mencionar, quisiera saber el sentido argumentativo de su petición. ¿Siempre se fundamenta basado en esta nueva ley o hay argumentos distintos? Doctor Vicherres. Señor juez, sí, obviamente en la precisión solamente es la ley. Si bien es cierto, en nuestro escrito hemos postulado un argumento respecto a los motivos. Doctor Vicherres, eso es todo. Ya, eso es todo. Gracias. Risa J. Martín Tirado. Igualmente, doctor. Está por Luis Fernando Peve, Weyden García Rojas. No, Luis Pede y Richard Martin. Ya, gracias, doctor Vicherres. Weyden García Rojas. ¿Es la ley? Sí, buenos días, señor magistrado. Lo que quería anotar primero es que ha habido justamente esta confusión por el tema de, incluso creo que han notificado a mi colega respecto al investigado procesado Weyden García Rojas. Solamente esa aclaración porque formalmente no habíamos sido notificados para el día de hoy, pero estamos validando. Ya está aquí. Pregunte, Sí, claro. ¿es fundamento principal de la ley? El asunto, señor magistrado, sí es así. Sin embargo, señor magistrado, no hemos pedido la reprogramación. Solamente eso quería aclarar. ¿Han pedido reprogramación? No hemos pedido reprogramación. No. Yo estoy preguntando si el planteamiento de su petición o en favor de su cliente siempre se mantiene bajo esta ley. Así es, señor juez. Ya, muy bien. Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón, tengo entendido que es el mismo abogado. ¿También basado en la ley? Así es, señor magistrado. Ya, muy bien. Señor fiscal, solamente se sustenta en la ley, en una ley específica. sí, señor magistrado. Sin embargo, se hace la diligencia que en el presente expediente se tienen diferentes incidentes por el cual se ha concedido en este caso las medidas de comparecencia a cada uno de los investigados. He verificado, señor magistrado, no obstante, debe entender que en el presente expediente hay más de 28 investigados, ¿no? Lo que amerita pues revisar cada incidente para ver cuál es la situación jurídica respecto a cada uno de ellos, ¿no? Para poder intentar debidamente, en este caso, la solicitud de las defensas técnicas. Muy bien. Los abogados algo tienen que indicar, sobre todo de aquellos que les he consultado. Sí, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Indicar de que las medidas de coerción personal son inclusive variables de oficio en ese sentido, y como usted ya advierte, al ser el fundamento de nuestra pretensión la variación legal que fija un plazo que ya estaría vencido, no existiría razón para no emitir un pronunciamiento en este momento, más aún si se trata de derechos fundamentales que vienen siendo restringidos por la medida de coerción que ahora solicitamos su variación. En atención a ello, solicitamos se lleve a cabo la presente audiencia y se emita el pronunciamiento correspondiente. Está bien. En todo caso, señor fiscal, está presente. Sí, Edson, doctor Richard, lo escucho. Señor magistrado, brevemente, dado que, digamos, en resguardo de la buena fe hemos postulado que nuestro argumento simplemente es postular la existencia de un plazo que conoce Fiscalía, porque es quien controla las medidas cautelares y la aplicación de la ley, sostenemos que no necesita mayor estudio de evaluación Fiscalía para reclamar la ley. Está bien. Estudio del día, pues. Sí, señor magistrado. Hemos podido ver que básicamente el planteamiento es similar de las 5 defensas. En ese sentido, ya habiéndose corrido traslado previamente incluso del pedido que hemos hecho hace más de 2 meses, y teniendo en cuenta el plazo razonable y que esta es una medida limitativa, consideraríamos que no habría motivo para una reprogramación. Muy bien. En todo caso, señor fiscal, ¿está presente? Sí, señor magistrado. Muy bien. Primero que estoy ante una situación que se fundamenta en derechos fundamentales, es la libertad de los procesados sujetos a una comparecencia con restricciones. Lo segundo es que el argumento respecto a sus peticiones militan basadas en una nueva ley que establece un plazo para las comparecencias con restricciones.
Y el tercero es que no hay un desarrollo argumentativo mayor a la discusión propia de una ley. En todo caso, no al lugar a su petición, voy a escuchar a la defensa, les voy a otorgar a cada uno a lo mucho 2 minutos. Y lo único que quiero de usted, señor fiscal, es que me indique con qué resolución se le impuso la medida de coerción de comparecencia con restricciones a cada uno de los procesados y en qué fecha ocurrió. Y si estas ya sobrepasaron los 36 meses o qué tipo de petición hubo después de esto. Voy a suspender por 10 minutos, solamente quiero esa información. Muy bien, entonces la información primera que quiero es cuándo se dictó la medida de coerción de comparecencia con restricciones, con qué resolución y en qué fecha. Y si al día de hoy, teniendo en cuenta que sé que es una investigación que se sigue por la presunta comisión de delito de organización criminal, ya han transcurrido eso. Y tercero, ¿qué ha hecho la Fiscalía ante esta situación o qué pudo haber hecho la Fiscalía? Muy bien, a los abogados 2 minutos. Suspendo por 10 para que la Fiscalía pueda obtener esa información y continuar la audiencia. ¿Ya? Descansamos por 10 minutos. A ver, vamos a continuar. Graba la sesión. Tania, ¿estás bien? Sí, doctor, ya estamos grabando. Está bien, gracias. A ver, señor fiscal. La resolución con la que se impuso comparecencia con restricciones. Ya, sí, señor magistrado. Informa usted que por resolución 6 del 25 de noviembre del 2019, en el incidente 33, emitido por la primera Sala Penal de Apelaciones, declara fundado el recurso de apelación interpuesta por el señor José Humberto Abanto Verástegui, revoca la prisión preventiva y ordena la comparecencia con restricciones, imponiendo reglas de conducta. Está bien. La resolución entonces de la sala, la 6, ¿no es cierto? Confirma, exacto. Un momento. Resolución número 6 de la sala del 25 de noviembre del 2019. Se revoca la prisión y se impone comparecencia con restricciones. Sí. Con restricciones. Muy bien. Del siguiente, Fernando Cantuarias Salaverry. Lo mismo, con resolución 6. Ya, resolución 6. Franco Miura Caminiti. Igualmente. Resolución 6. Luis Fernando Pérez Romero. Ya, en su caso de él, con resolución 10 del 26 de junio del 2021, incidente 115, emitido por su judicatura, declara comparecencia con restricciones, reglas de conducta y caución. 26 de julio del 2021. Junio. Perdón, junio, N. Sí, Pedro Romero. Comparecencia con restricciones. ¿Qué más? Weyden García Rojas. Ya, respecto al señor Weyden García Rojas, señor magistrado, se ha advertido que se tiene la resolución 6 del 17 de enero del 2024, emitido por la tercera Sala Penal de Apelaciones. Pero, resolución 6 de fecha 27 de enero. 17 de enero. 17 de enero. Emitido por la tercera Sala Penal de Apelaciones, la cual resuelve declarar de oficio el cese de la medida de comparecencia con restricciones. Ah, ya se resolvió. Sí, ajá. Entonces sería en caso de él que se traiga la materia porque ya existe un pronunciamiento. Yeah. De James Martín Tirado, Richard James Martín Tirado. Acá tengo en el reporte resolución 10 del 26 de junio del 2021. Nuevamente, resolución 10 del 26 de junio del 2021. Ya. Incidente 115, emitido por su judicatura, declara comparecencia con restricciones, reglas de conducta y caución. ¿Qué más? El señor Emilio Casina Rivas, resolución 8, el 24 de mayo del 2021, incidente 110, declara infundado el requerimiento de prolongación de detención domiciliaria. No obstante, se impone medida de comparecencia con restricciones y pago de caución. Esa resolución 8 posteriormente fue aclarada con la resolución 9 del 27 de mayo del 2021, en donde propiamente se agregan las reglas de conducta.
Ya, pero la resolución 8 del 24 de mayo del 2021. Sí. Ya. Y Emilio Casina Ramón. Resolución 8 del 4 de noviembre del 2019. Incidente 33. Ordena la comparecencia con restricciones y reglas de conducta. Hay peticiones de prórroga en alguno de ellos. No, señor magistrado. Muy bien. Eso es todo. En algunos de ellos se han levantado, en ese caso, las reglas de conducta de salida del país. Ya, está bien. De Humberto Manto Verástegui, 2 minutos, lo escucho. Señoría, buenos días, gracias. En este caso nosotros hemos solicitado la caducidad de la comparecencia con restricciones, se levanten todas las restricciones que se le han impuesto y se ordene la devolución de la caución económica, asimismo se le imponga comparecencia simple. Como lo ha dicho el fiscal, a mi patrocinado le imponen comparecencia el 25 de noviembre de 2019 con todas las restricciones y el pago de la caución que he indicado antes. En tercer lugar, señoría, el tema del derecho. Antes de la vigencia de la ley 32.130, la Suprema ya había dicho que ninguna medida es atemporal, pero en el caso concreto de la comparecencia con restricciones, el problema es que no tenía un plazo legal determinado. Véase el recurso de apelación 229-2024, fundamento número 9. Lo que hace la ley 32.130 es justamente solucionar ese problema identificado por la Suprema y por todos en general. Al día de la fecha, señoría, entre la imposición y esta audiencia han transcurrido 5 años, 4 meses y 8 días. Muchísimo más del plazo previsto en el 272, que regula 36 meses para casos de crimen organizado. En tercer lugar, en cuarto lugar, la Corte Suprema, después de emitir esta ley, se ha pronunciado en diversas ejecutorias. Por ejemplo, en la apelación 100-2024, fundamento quinto, ha dicho que lo más relevante de esta reforma es que a partir de ahora la comparecencia ya no es atemporal, sino temporal, conforme a los plazos que prevé el 272. Incluso esta propia Sala Penal de Apelaciones, en la tercera Sala de Apelaciones, ha dicho en el expediente 33-2020-41 fundamentos similares, fundamento 6.3, 6.15, no lo voy a repetir por temas de tiempo, pero regula expresamente lo que he indicado antes. Finalmente, señoría, la Corte Suprema, en la apelación 58-2025, que es la más reciente, que es del 3 de marzo del 2025, lo que ha señalado es la constitucionalidad de esta ley, por 2 razones. Porque primero dice, no está derogando la comparecencia, simplemente la está regulando. Está estableciendo un plazo legal, pero además lo que ha dicho es que esto es conforme al derecho al plazo razonable y por tanto la Corte Suprema ha dicho que esta norma es legal. Finalmente, señoría, respecto a la devolución de la caución, el 288 establece las restricciones que se imponen cuando se dicta una comparecencia con restricciones. Entre ellas está la caución, 288 numeral 4. Sí, se declara la caducidad de la comparecencia y se impone comparecencia simple, se tiene que levantar todas estas restricciones, incluido el pago de la caución. Así, por ejemplo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el expediente 8-2018-85001 JSP01, fundamento octavo, ha dicho literalmente lo siguiente: la caución económica es una de las restricciones que puede imponer el juez al momento de fijar dicha medida. Considera este juzgado que dicha restricción está sujeta al mismo plazo de las demás restricciones. No es una medida aislada o autónoma. En consecuencia, devuélvase la caución. Por estas consideraciones, señoría, rogamos que se declare fundada la solicitud y se levanten las restricciones. Eso es todo. Gracias. Mira, estoy en la defensa de Weiden García Rojas y en mérito a lo que ha indicado el Ministerio Público sobre ya se ha resuelto. Pero me puede permitir avanzar en ese orden. Como tengo un orden, permítame avanzar. Lo voy a escuchar, ¿eh? Fernando Pantores Salaverry. Con su venia, señor magistrado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, el numeral 2 del artículo 283, esta defensa solicita a su digno despacho la revisión de oficio de la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de comparecencia con restricciones contra mi patrocinado Fernando Pantores Salaverry. Y es cierto, tal como lo ha dicho el Ministerio Público, con fecha 25 de noviembre de 2019 se impusieron, según la resolución 6, la medida de comparecencia con restricciones en base a 2 presupuestos. El primero es la complejidad de los hechos y la gravedad de las imputaciones. Dicho esto, en el fundamento jurídico 89,
en el cual señala que, según el estado de investigación, al no haber elementos de convicción que permitan determinar el modo claro de los procesados, recibieron soborno para favorecer a una de las partes. Situación que se ha visto disminuida en el extremo patrocinado en razón a que, conforme al incidente de determinación anticipada revisado el 6 de noviembre de 2024, se estableció que en el tema de los árbitros o los procesos arbitrales, el 32-2012 se encuentra ajeno a lo que sería la situación de cohecho pasivo específico, en tanto la empresa por la cual se habría generado los sobornos ilícitos y sobre el cual tiene relevancia penal sería iure de iure, y esta situación no le alcanza a mi patrocinado, dado que por esta empresa mi patrocinador nunca recibió ningún tipo de soborno. Tal como usted puede señalar, observar, señor magistrado, la única situación de relevancia penal respecto al cohecho pasivo específico, que fue el delito sobre el cual la sala evaluó la imposición de estas medidas de comparecencia con restricciones, ya habrían variado sustancialmente a la fecha en la que se está haciendo esta solicitud. Y por otra parte, para ser más conciso, como se ha señalado también, toda medida de restricción resulta ser provisional y sujeta a mutabilidad, y conforme a lo establecido el inciso 2 del 287, el cual recurre a lo que es el plazo establecido por el artículo 272, esto es, solamente las medidas son de 36 meses, este tiempo ya habría transcurrido en demasía, ya que a la fecha vamos 5 años con 5 meses con esta medida impuesta, y sobre la cual mi patrocinado no ha incumplido con el tema de las medidas impuestas, esto es, ha cumplido con el pago de la caución en su totalidad, se ha cumplido con el registro biométrico, el informe de actividades mensuales, y atendiendo incluso que la investigación preparatoria ha culminado el año pasado, ya queda la imposibilidad de ejercer algún tipo de obstaculización, alguna diligencia o actividad probatoria, haciendo que este peligro de medida de intensidad también se haya visto disminuido. En ese sentido, solicito a vuestro despacho que se declare fundado nuestro pedido de revisión de oficio sobre la medida de comparecencia con restricciones, en el extremo de que Fernando Cantoria Salaverry se pueda gozar de las reglas de conducta que le permitan un mejor derecho de su libertad ambulatorio, continuar con sus actividades laborales como árbitro internacional con mayores facilidades y poder ejercer sus derechos conexos al libre desarrollo de la personalidad establecidos en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado. He concluido, señor magistrado. Muy bien. En el caso de Franco Müller Caminiti. Muchas gracias, señor magistrado, por la palabra. Nuestro pedido es el cese de las medidas de comparecencia con restricciones que recaen sobre el señor Müller Caminiti, en virtud de un vencimiento de plazo máximo para su vigencia. En ese sentido, lo que se pide es que se disponga la variación por una comparecencia simple. Como bien lo ha mencionado el Ministerio Público, mediante resolución 6 del 25 de noviembre de 2019, se imponen estas medidas de comparecencia. A la fecha han transcurrido 65 meses, 65 meses, es decir, más de 5 años y medio. El amparo que nosotros alegamos es tanto la modificación normativa, que indica que el plazo máximo de restricciones serán los previstos en el 272 del Código Procesal Penal, el cual indica que para un proceso de esta índole de crimen organizado no puede durar más de 36 meses las medidas de comparecencia. En ese sentido, nosotros postulamos que debe atenderse también a los preceptos generales de las medidas de restricciones de derechos. Esto es el artículo 253, que indica que toda restricción fundamental de un derecho, tal como es la libertad, solo tendrá lugar cuando fuera indispensable y en la medida y tiempo estrictamente necesarios para prevenir, según el caso, riesgo de fuga, ocultamiento y bienes. En este caso, tenemos una investigación preparatoria que ya ha sido culminada, por lo tanto nos encontraríamos en la subsiguiente etapa, que es la etapa intermedia. Asimismo, en el título preliminar del Código Procesal Penal se establece en el artículo 7 la vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal. Este artículo regula exactamente el supuesto que le traemos a su consideración. Y lo que menciona es que la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, aun cuando se expida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos si fuera posible. Esta norma regula este supuesto derecho que le traemos a su consideración. Hubo una modificación normativa el año pasado, el año 2024, en el cual se estableció un plazo máximo de 36 meses. Nosotros consideramos que es necesaria regirse por estos plazos que han sido parte de la modificación normativa, teniendo en cuenta que la ley procesal por la cual se le impuso a mi patrocinado comparecencia con restricciones es una ley procesal que afecta a derechos materiales, en este caso la libertad individual. Por lo tanto, es necesario aplicar el artículo 7 del título preliminar en el numeral 2.
En ese sentido, señor magistrado, debido al paso del tiempo, debido a que las medidas de comparecencia se rigen bajo el principio de regis pulquestantibus, esto es, el peligro procesal a la fecha de los hechos, teniendo en cuenta que ya se venció la investigación, solicitamos el cese y en consecuencia también de manera accesoria sería la devolución de la caución. Esos son los argumentos, señor magistrado. Está bien. En el caso de Luis Fernando Pérez Romero. Sí, señor magistrado, en aplicación de la ya mencionada Ley 30-130, invocamos o solicitamos el pedido de cese de las restricciones en el caso de Luis Fernando Pérez Romero, pero la base que, como bien ha dicho el fiscal, la resolución que le impuso las medidas es la resolución 10, cuaderno 115, del 26 de junio del 2021. A la fecha han pasado 45 meses y 23 días. Con base en esta norma, el 287 remite al 272, el plazo máximo son 36 meses. Y adicionalmente, señor magistrado, conforme a nuestro escrito, también solicitamos que se levante el impedimento de salida del país, cuyo plazo lo establece el 296, numeral 3, plazo máximo que se remite al 272 también, 36 meses. A la fecha habrían pasado también ya 45 meses y 23 días. Y adicionalmente invocamos el precedente del caso Weyden García Rojas, la resolución de la tercera sala penal superior de apelaciones nacional, resolución número 6 del 17 de enero del 2025, cuaderno 236, que bajo los mismos argumentos de oficio le impuso la comparecencia de restricciones al señor García Rojas. Solo una pregunta. En el tema del impedimento de salida del país, ¿fue una regla de conducta también? Así es, señor juez. Está en la misma resolución. ¿Quién es su otro defendido? Martín Tirado. Si me permite, expongo porque son similares. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, solo con la precisión, señor magistrado, que él ya no tiene impedimento de salir del país. Ya no tiene. Está bien. No tiene impedimento de salida. Está bien, gracias, doctor Lucherre. Eso es todo. Sí. Weyden García Rojas. Buenos días, señor magistrado. En efecto, como señala el colega que me ha antecedido, quería invocar lo siguiente, y en concordancia con lo que señala el Ministerio Público. La tercera sala penal de apelaciones nacional ha expedido la resolución número 6 el 17 de enero del presente año, notificada a nuestra casilla el 20 de enero del presente año, la cual decide revocar la comparecencia con restricciones de oficio y dictaminar la comparecencia simple. Por lo cual, efectivamente nosotros consideramos que carece de objeto sustracción de la materia. Está bien, doctor. Ya. Sustracción de la materia. Sin embargo, señor juez, quiero acreditar y además señalar algo. Justamente los fundamentos que la sala explica a partir de su fundamento 7.13 indica el artículo 7 de título preliminar que la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida incluso con posterioridad, puede aplicarse retroactivamente. En este sentido, señor magistrado, también la sala ha especificado que desde la resolución 6 de junio del año 2021 habían transcurrido más de 42 meses, por lo cual dejo sujeto también el pedido de la devolución de la caución, señor magistrado, toda vez que en el incidente 115 también lo hemos solicitado. Si bien es cierto, hay una sustracción de la materia, queda pendiente también el pronunciamiento respecto a la caución conforme al 288, inciso 4, y el 289. Es lo que tengo que indicar, señor magistrado. ¿No se pronunció la sala? Sí, ya se había pronunciado sobre la situación jurídica de su cliente. La decisión es variar la comparecencia con restricciones a comparecencia simple, por lo cual nosotros hemos... Por esta ley. Sí, ¿y por qué no pidieron la devolución de la caución? No se ordenó, señor magistrado. Por eso nosotros oportunamente al incidente 115 hemos solicitado la devolución en mérito a esta disposición superior. Y además quiero indicar que esta disposición incluso tiene un título y dice el siguiente, ¿no? Declarar de oficio el cese de la medida, y el subtítulo es caducidad de la medida cautelar. Sí, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué, si es que una sala se está pronunciando respecto a levantar todas las reglas de conducta propia de una medida de coerción, y parte de esto es el tema de la caución, ¿por qué no le devolvió? Muy sencillo, señor magistrado, porque nosotros fuimos en apelación en el incidente 236 respecto a una regla de conducta que es la obligación de no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial. Y es así que en este incidente la sala no tiene conocimiento de todas las restricciones,
Y Perdón, lo que ha hecho, un momento, cuando declara la caducidad, ¿lo tiene que hacer de todas las restricciones o solamente se pronuncia por una? ha hecho, dice, bien textual, dice en parte resolutiva, declarar de oficio el cese de la medida de comparecencia con restricciones, entendemos de todas sus restricciones, e imponer la medida coercitiva personal de comparecencia simple. La comparecencia simple no tiene ninguna restricción. Nosotros hemos hecho la precisión de la devolución de la caución ¿Y no le económica. pidieron una ampliación o una aclaración a la sala? Si está pronunciándose por todas las reglas, que es propia de la comparecencia con restricciones, debió haberse también tratado el tema de la caución. ¿No hicieron eso? No fue el pedido, lo pedimos bajo ejecución a su juzgado, señor magistrado, y nosotros en el incidente 115 hemos hecho esa aclaración, toda vez que es sencillo. La comparecencia con restricciones es una medida cautelar muy distinta a la comparecencia simple. Es sencillo, no discuto esa situación. Lo que pasa es que hay acciones que pueden desarrollar directamente los abogados ante una sala que ya se está pronunciando sobre la caducidad. Lo primero que le pregunté es si era sobre una regla de conducta. Usted me argumentó el tema de la ausencia del país y luego me salen que sí, efectivamente está reconociendo el hecho que se ha pronunciado por todas las medidas de coerción. Y ahora me manifiesta de que no ha pedido nada y me está pidiendo a un juzgado de primera instancia lo que pudo haberse pronunciado segunda instancia. Puede efectuarlo. Ya, Pudo haber el tema. Ya está bien. Salvaguardo mi derecho a que se pronuncie sobre la devolución de la caución siempre. Muchas gracias. A ver, Emilio Casinas Rivas, su abogado. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a hacer la ponencia por mis dos patrocinados, tanto por los doctores, por el doctor Casina Ramón como por el doctor Casina Rivas. Respecto del doctor Emilio Casina Ramón, la medida de comparecencia con restricciones fue dictada el 4 de noviembre de 2019, de modo que a la fecha han transcurrido más de 36 meses que habrían vencido el 4 de noviembre de 2022, y en una situación semejante se encuentra mi patrocinado Emilio Casina Rivas, quien habría tenido comparecencia con restricciones a partir del dictado de la resolución 8 del 24 de mayo de 2021, que a la fecha ya también habría superado los 36 meses, en virtud de la normativa procesal aplicable y vigente, que tiene como plazo máximo 36 meses, ambas medidas cautelares ya habrían vencido y correspondería se dicte comparecencia simple. En la medida que dentro de las restricciones se había impuesto el pago de una caución, solicitamos también la devolución de la misma, por cuanto esa restricción también caduca con el vencimiento del plazo de la medida de comparecencia con restricciones. Siendo esto así, solicitamos se declare fundado el pedido de variación de comparecencia con restricciones a comparecencia simple por vencimiento del plazo legal. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, el Ministerio Público, ¿algo a manifestar? Sí, señor magistrado. Previamente a esbozar los argumentos para absolver las solicitudes de las defensas técnicas, debo manifestarle que se ha ingresado un escrito también a su despacho el día de hoy, referido propiamente a la solicitud de adecuación de plazo de comparecencia por restricción, ¿no? Y toda vez que el motivo o el tenor o el objeto, mejor dicho, de este escrito versa sobre la pretensión de las defensas técnicas, me solicito que se me permita en este caso un tiempo prudencial para proceder a exponer los argumentos que este Ministerio Público considera. ¿Y cuándo ha presentado eso? El día de hoy, señor magistrado. Veo que aún en la mañana, vía correo electrónico, no obstante, todavía no se genera ningún cargo de ingreso. Entiendo que todavía está en recepción. ¿Hay escrito Tania en el sistema? Señor magistrado, verificado el sistema, no puedo ver el escrito al que hace referencia el Ministerio Público, solamente está a las 21:20 el cual solicita la reprogramación, pero el cual está haciendo referencia en este momento no figura. ¿No hay petición alguna que pueda amparar en todo caso un trato distinto a la discusión por el cual se ha convocado en esta audiencia? Así es que tiene que responder a las defensas técnicas. Bueno, señor magistrado, está bien. Entonces, en mérito a lo que usted ha expuesto y también a la solicitud de las defensas técnicas, este Ministerio Público se opone a la solicitud de cese de defensa técnica y solicita se declare infundado las mismas. Y como medida alternativa, señor magistrado, pretensión alternativa, al amparo del artículo 7 del título preliminar,
y supletoriamente el artículo 283 del Código Procesal Penal, se declare, en este caso, la adecuación de plazo, conforme a la adecuación de la Ley 32.130, que modifica el artículo 287 del Código Procesal Penal, que establece los plazos conforme a lo establecido en el artículo 272, solicitando, en este caso, se imponga un plazo de 36 meses de comparecencia respectiva, las mismas que deben contabilizarse desde la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, desde el 10 de octubre en adelante. Por los fundamentos que paso a exponer, señor magistrado. En primer lugar, es importante mencionar que los investigados que solicitan el cese de la medida son investigados que tienen atribuidos delitos como asociación ilícita para delinquir agravado o hecho pasivo específico, lavado de activos. Asimismo, señor magistrado, es importante mencionar que todos ellos, en su oportunidad, han sido pasibles de una medida impuesta, en este caso la comparecencia restrictiva, que fue analizada tanto por su judicatura, que consideró que existe un peligro procesal y que como medida para la sujeción al proceso correspondía, en este caso, conceder la comparecencia restrictiva. En alguno de ellos, por ejemplo, en el señor José Humberto Abanto, inclusive fue materia de apelación y que fue confirmada a través de la sala, ¿no? Por ese motivo, señor magistrado, se advierte pues que dichas resoluciones fueron emitidas y motivadas correctamente. Quiere decir que en este caso dichas resoluciones a la fecha contarían con la estabilidad o en este caso las resoluciones firmes, ¿no? En ese orden, señor magistrado, también se debe tener en cuenta que para el cese de una medida se deben modificar, en este caso, las condiciones que ameritaron para la imposición de las mismas, ¿no? Que en su oportunidad se evaluó pues la especial dificultad del proceso, ya que, como mencioné, la presente investigación se trata pues de una presunta organización criminal por delitos graves, ¿no? Aunado a ello, también se analizó el tema del peligrosismo procesal y han manifestado pues que los imputados se impone la medida de regla de comparecencia restrictiva toda vez que no hay otra medida que pueda, no hay otra medida menos leve que ella para que pueda sujetarlos al proceso. Asimismo, respecto al peligro de obstaculización, ha mencionado su judicatura pues que era importante en este caso la imposición de estas medidas toda vez que estábamos en etapas de investigación. Y si bien es cierto, a la fecha ya se ha concluido la investigación, no obstante estamos a puertas de iniciar propiamente otra etapa donde también se requiere la sujeción de los investigados, ¿no? A fin de no afectar el adecuado funcionamiento del proceso. En ese orden, señor magistrado, en su oportunidad, se evaluaron las condiciones para que se pueda conceder la comparecencia restrictiva. Y es que recién, a la luz de la ley 32.130, es que las defensas técnicas solicitan de manera formal aplicar esta ley. Sin embargo, no menciona por qué se les debe levantar dichas medidas. Es decir, si las circunstancias que se tomaron en cuenta en una primera oportunidad ya no se mantienen. Ninguna de las defensas técnicas ha mencionado ese aspecto. Es por eso, señor magistrado, que de la postura del Ministerio Público es que dichas resoluciones deben mantenerse de tal manera que la estabilidad de las decisiones judiciales y seguridad jurídica prevalece. Respecto a la aplicación de la norma, señor magistrado, ya voy a culminar. El artículo 7 del título preliminar menciona lo siguiente, en el párrafo primero. La ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. En el presente caso, se aplica lo establecido en el artículo 287.2, referido a la comparecencia, que establece los plazos del artículo 271. En este caso, como los investigados son investigados por organización criminal, correspondería 36 meses. En ese orden de ideas, el plazo que establece la norma
debe regirse o computarse desde la entrada en vigencia y no de manera retroactiva, porque ello afectará justamente lo que mencionamos, la estabilidad de las decisiones judiciales que ya han sido debidamente motivadas a través de su judicatura y a través de la sala. Aunado a ello, señor magistrado, también es importante, con esto ya termino, realizar un test de proporcionalidad. ¿Por qué en este caso corresponde continuar con la comparecencia restrictiva y no, en este caso, con la comparecencia simple? Respecto a la idoneidad, señor magistrado, vale hacerse la pregunta: ¿la medida de comparecencia restrictiva es adecuada para el fin perseguido? El Ministerio Público menciona que la respuesta es sí, en tanto los delitos imputados son graves: organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios, que por su alta complejidad e impacto social merecen aumentar el rol preventivo. Aunado a ello, el riesgo de fuga y obstaculización es elevado, en tanto todos los imputados muestran una capacidad económica elevada que les permita con mayor facilidad evadir la justicia. Asimismo, por las redes de influencia podrían alterar las pruebas o testigos. Fundamentos que también en su oportunidad su judicatura y la sala confirmaron. Referente a la necesidad, nos vale hacer la pregunta: ¿la comparecencia restrictiva es la medida menos restrictiva posible? La respuesta es sí, ya que es la medida menos gravosa frente a la prisión preventiva, pero aún necesario, porque nos va a permitir que las reglas de conducta impuestas a los investigados son proporcionales al riesgo. No existe alternativa menos restrictiva que garantice la presencia del imputado. Y asimismo, los imputados a la fecha no tienen ninguna medida de coerción personal, a excepto de la comparecencia restrictiva que se pretende su adecuación al plazo de 36 meses. Referido a la proporcionalidad en sentido estricto, tenemos que respondernos a la pregunta: ¿el beneficio de la medida de comparecencia restrictiva justifica la restricción? La respuesta es sí. En la ponderación de bienes jurídicos, señor magistrado, entre el interés público, sujeción procesal y derecho a la libertad, tomando en cuenta lo primero, se tiene como esencia que la prioridad de la lucha contra la corrupción y crimen organizada, que ampara el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, prevalece sobre el derecho a la libertad y peligro procesal. Por todo lo expuesto, señor magistrado, solicitamos que su judicatura acceda a nuestra pretensión, se disponga la adecuación a la comparecencia restrictiva a un plazo de 36 meses, computados desde el 10 de octubre en adelante, por tratarse pues de investigados que están implicados en delitos graves, conforme a lo ya antes mencionado. Muchas gracias. Los abogados, 2 minutos, si hay réplica, solo 2 minutos. Sí, señoría, muchas gracias. Yo solamente quiero tener 2 ideas en este caso. El Ministerio Público ha dicho que no hemos expuesto las razones por las cuales hemos solicitado la caducidad de la comparecencia con restricciones. Y yo he sido claro, al menos, el transcurso del tiempo, porque la ley 32.130 establece un plazo legal de duración. Esa es la razón. Y no estoy argumentando nuevas razones de hecho, no estoy argumentando que han disminuido los elementos de condición, no. El transcurso del tiempo en razón a la ley 32.130 que establece un plazo determinado. Eso indicado. En segundo lugar, no es pertinente señalar si la comparecencia es proporcional, necesaria, en este caso en concreto, porque nadie está discutiendo eso. Sino, pasado el tiempo, debe permanecer vigente o no la comparecencia con restricciones. Finalmente, señoría, el plazo de la comparecencia con restricciones, de acuerdo a la ley, establece límites máximos que no pueden ser prorrogados. Por ejemplo, la tercera sala de apelaciones en el expediente 33, 2020, incidente 41, fundamento 618, dice que esos son plazos máximos. Me parece curioso que el Ministerio Público quiera que se compute el plazo de 36 meses desde el 10 de octubre del año pasado. Yo no encuentro ninguna base legal para lo que está indicando, por lo cual, señoría, yo reitero que se declare fundada la solicitud de esta defensa. Otra defensa, en el orden que se ha expuesto.
Sí, señor magistrado, esta defensa quiere hacer énfasis señalando justo lo que hemos señalado el colega anterior. Efectivamente, la norma del artículo 272 establece el plazo máximo para la vigencia de lo que es la comparecencia con restricciones, plazo que en el extremo de mi patrocinado ya se encuentra completamente caduco. Inclusive yo quería aportar al debate señalando lo que es el artículo 7, el inciso 2, que es la vigencia e interpretación de la Ley Penal Procesal Penal. Y es que en dicha norma siempre señala que a pesar de que existen situaciones procesales o nuevas normas, siempre se va a aplicar la que es más favorable al reo, esto es en derechos individuales. Situación que es la que podría aplicarse en el presente caso, teniendo que esta nueva ley entrada en vigencia permite lo que es la evaluación de esta medida con restricciones, pero que en el extremo patrocinado, como ya han señalado en anteriores defensas, ya habría caducado en demasía. Por eso, considerándose, esta defensa solicita que se declare fundado nuestro pedido y se le dicte lo que es la comparecencia simple. Siguiente defensa. Señor magistrado, por Taya Romero y por Martín Tirado, invocamos la aplicación estricta de la ley. Lo que el fiscal exige o que sugiere, pretende es una aplicación adicionalmente de proporcionalidad a una ley que ya tiene un contenido de proporcionalidad, porque responde precisamente a la lógica de el plazo razonable que debería existir y que ciertamente lo está regulando, exigiendo pronunciamientos múltiples de juzgados nacionales de investigación preparatoria y la Sala Superior. Creemos que la interpretación que pretende el fiscal no es de recibo, por eso nos mantenemos en nuestra petición. Otra defensa. Señor magistrado, sobre Weider García Rojas, en primer lugar, no hemos escuchado con exactitud respecto al tema de la sustracción de la materia. Sin embargo, desde un inicio, el representante del Ministerio Público ha indicado que existe la resolución número 6 de fecha 17 de enero del 25. Esto quiere decir que tiene conocimiento que la Sala Penal de Apelaciones ha tenido un pronunciamiento respecto a la variación o sustitución de oficio, declarar de oficio, el cambio de la comparecencia con restricciones a la comparecencia simple. En todo caso, si el Ministerio Público tiene ese conocimiento y además no se ha pronunciado, entendemos que está de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior. Y como consta además, esta sala al momento de interpretar lo que ha recurrido es al título preliminar, artículo 7, invocando esta retroactividad que se puede aplicar incluso en el curso de decisiones que han sido tomadas. Y he escuchado el argumento del Ministerio Público que indica que podría variar las decisiones argumentadas que han sido incluso avaladas por la misma sala que ha ordenado el cambio de la restricción por la comparecencia simple. Por lo cual, nuevamente, señor magistrado, solicito que se tome en cuenta esta interpretación del superior en grado y además dejando a salvo nuestro derecho a que una vez tomada la decisión por vuestro despacho se ordene la devolución de la caución porque contiene como una restricción el pago que en su oportunidad se hizo sobre la caución económica. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra defensa? Sí, señor magistrado, por Conmiolar Caminiti. Nosotros hemos argumentado el artículo 7 del título preliminar, hemos indicado que el supuesto normativo es el numeral 2, el que rige leyes procesales que tengan afectación a derechos materiales. En este caso, la libertad. Se aplicará la interpretación más beneficiosa al imputado. Por otro lado, una interpretación como la quiere plantear el Ministerio Público resulta incluso contraria a la regulación del artículo 143 de cómputo de plazos. Lo que se indica es que los plazos corren desde el instante en que se produjo el acto procesal. En concreto, ¿cómo podríamos hacer un conteo nuevamente de una imposición a partir de la vigencia del cambio normativo del año pasado y recién desde ahí contar 36 meses? ¿Qué haríamos con los otros 50 meses anteriores a este cambio normativo? No existirían. Eso sería una interpretación totalmente en contra de los derechos de los imputados, que en este caso, por primacía del título preliminar, requieren una interpretación procesal mucho más beneficiosa, todo lo contrario a lo que está planteando el Ministerio Público. Por otro lado, tampoco ha respondido ¿por qué no se aplicaría el plazo razonable? No ha habido ninguna mención. Son personas que ya tienen más de 65 meses con comparecencias. En lo que respecta a mi patrocinado, la ha venido cumpliendo, ha pagado la caución. No ha habido ninguna falta a las 6 medidas de comparecencia. En ese sentido ha indicado que hay peligro procesal y demás, pero se ha basado simplemente en alegaciones totalmente gaseosas. No hay ningún
ningún punto concreto el cual nos lleve a pensar que mi patrocinado tenga realmente peligro de fuga, sino todo lo contrario. Se ha verificado y es patente que ha cumplido perfectamente todas las restricciones que han sido materia de comparecencia. En ese sentido, y teniendo en cuenta que estamos en una etapa procesal intermedia, también es necesario que se valore ello, ¿no? Tanto procesalmente como a nivel de peligro procesal material en concreto, tenemos argumentos que contradicen lo que menciona el Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, debemos señalar de que este expediente es de 2017, es decir, hay 8 años de investigación y la conclusión de la investigación preparatoria es del año pasado, es de septiembre del año pasado, del 22 de septiembre del año pasado. Es decir, que el examen de proporcionalidad que propone el representante del Ministerio Público de ninguna manera podría superar el test de proporcionalidad, y mucho menos el test de proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto es una investigación en donde ya han vencido todos los plazos y todavía no hay ni siquiera acusación. Punto número 1. Lo segundo es, en relación a lo que han señalado defensas anteriores, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal nos señala efectivamente que existe retroactividad benigna para la aplicación de la ley procesal. Y además, acto seguido, en el inciso 3 nos dice que la ley que coacte la libertad será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan a la libertad. Siendo esto así, señor magistrado, la invocación del artículo 7 del título preliminar abona en favor de la tesis de la defensa para que se ampare nuestro pedido. Así también, señor magistrado, se nos ha señalado de que la Fiscalía habría solicitado una adecuación de plazo. Sin embargo, la misma norma procesal nos dice que en todos los casos, artículo 274, en todos los casos el fiscal debe solicitarla al juez, es decir, la ampliación o la adecuación, antes de su vencimiento. No pueden prolongar algo que ya venció y que además ya venció hace mucho tiempo. En el caso de mi patrocinado, Casina Ramón, ya venció hace años el plazo que ahora establece la norma procesal. Y finalmente, señor magistrado, se nos ha dicho que no hemos especificado las razones, los fundamentos de nuestro pedido. Bueno, lo que pasa es de que la ley lo dice. La ley dice que el plazo para el vencimiento de la presente medida cautelar, medida de coerción personal, vence a los 36 meses y estos ya terminaron, ya concluyeron. Siendo esto así, señor magistrado, reiteramos nuestra solicitud que se declare fundada la variación de comparecencia con restricciones a comparecencia simple y se levanten todas las restricciones impuestas, incluyendo la devolución de la caución económica que se fijó en su momento. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Ya están todos los abogados, son expuestos a escuchar el Ministerio Público. Tienen una última intervención. Si va a efectuarlo, duplica. Sí, gracias, señor magistrado. Ya, bueno, respecto a los argumentos usados por las defensas técnicas, todos ellos pues mencionan que en este caso se debe aplicar la ley de manera retroactiva en tanto beneficie al imputado conforme lo establece el numeral 2, el numeral 3 del artículo 7 del título preliminar. No obstante, señor magistrado, hay que tener en cuenta que las decisiones judiciales impuestas en su oportunidad fueron debidamente motivadas. Y aunado a ello, señor magistrado, el decreto legislativo 957, específicamente el artículo 287, antes de la modificatoria, no establecía un plazo para la comparecencia restrictiva. Quiere decir que esta medida de comparecencia tenía como plazo hasta la emisión de la sentencia, de tal manera que los imputados en este caso tenían que estar sometidos hasta la finalización del proceso propiamente con las medidas impuestas por su judicatura y que ya lo evaluó usted, lo evaluó la sala, ¿no? En esa medida, estas resoluciones, pues, al solicitar el cese, mínimamente se tendría que mencionar, pues, alguna modificación de las circunstancias, en este caso el peligro procesal respecto a cada uno de ellos, ¿no? Lo que no se ha manifestado en este caso respecto a ninguno de los investigados, ninguno de ellos ha mencionado las resoluciones de la sala que argumentan debidamente, en este caso, la existencia del peligro procesal. Asimismo, señor magistrado, para nosotros, como Ministerio Público, estamos de acuerdo en la favorabilidad de la ley
en beneficio de los imputados. Y es por eso que no lo estamos desconociendo la ley. Lo que nosotros estamos diciendo, señor magistrado, es que la aplicación de dicha norma sea desde su entrada en vigencia en adelante. Y de tal manera que en la situación anterior, bajo la norma anterior de la nueva ley, pues hay de alguna manera hay una favorabilidad al imputado, toda vez que antes no existía un plazo definido y ahora sí hay un plazo definido que el Ministerio Público lo está reconociendo, que son los 36 meses que deben computarse de la entrada en vigencia de la norma en adelante, señor magistrado. Por eso, fundamentalmente, señor magistrado, nos ratificamos en nuestra pretensión inicialmente planteada. Gracias. Está bien. Necesito unos 5 minutos y invito a pronunciamiento. 5 minutos, suspendo la audiencia. A ver, voy a resolver esto. Graba la sesión, Tania. Sí, magistrado, estamos grabando. Gracias. ¿Están todos los abogados? ¿Está el Ministerio Público? Sí, señor Sí, magistrado. magistrado, no se han desconectado. Sí, están. A ver, un momento, por favor. La fiscalía. Doctor, su micro está ¿Me apagado. escucha? Sí, estaba Sí, apagado ¿me su escucha? micro, pero sí se le está escuchando. ¿Están las partes? Sí, están todas las partes conectadas. Muy bien. Aunque mencioné un espacio menor para emitir el pronunciamiento, no obstante, hay peticiones específicas que han formulado las partes. Me refiero a la caución económica y su devolución, y también han invocado pronunciamientos de la Corte Suprema. Esto me ha dado lugar a que tenga que revisar estos precedentes con el que ahora voy a emitir pronunciamiento. Resolución siguiente, fecha de hoy. Ante este juzgado se presenta una petición conjunta de variación de la medida de coerción de comparecencia con restricciones por una comparecencia simple en favor de los siguientes procesados: Humberto Abanto Verástegui, Fernando Cantuarias Salaberry, Frank Müller Caminiti, Luis Fernando Pérez Romero, Weyden García Rojas, Richard James Martín Tirado, Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón, en el marco del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Punto seguido, adicionalmente, se tiene peticiones específicas de los abogados Humberto Abanto Verástegui, al igual como de Weyden García Rojas y de Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón, de la devolución de la caución económica. Fundamentos o razones que expone este juzgado. 1. Como se mencionó, acuden ante este órgano jurisdiccional. Por favor, ¿están encendidas las cámaras? Tania, yo no puedo observarlas y eso me exigen al momento de cerrar las audiencias. Tania. Señor magistrado. ¿Están encendidas las cámaras de los presentes? Sí, la mayoría. Bueno, hay ciertos Por abogados favor. que todavía no tienen prendido su cámara, pero sí la mayoría. Activen las cámaras, es parte de los protocolos o exigencias que nos exigen esta Corte. Por favor. 1. Como se ha manifestado, las defensas técnicas de los procesados Humberto Abanto Verástegui, Fernando Cantuarias Salaberry, Franco Müller Caminiti, Luis Fernando Pérez Romero, Weyden García Rojas, Richard James Martín Tirado, Emilio Casinas Ramón y Emilio Casinas Rivas han formulado su petición, que con resolución judicial oportunamente emitida se ha considerado unificar o acumular por tener una similitud
en cuanto a su pretensión, y es que sustentada en la ley 32.130, emitido de fecha 10 de octubre del 2024, se varíen la medida de coerción de comparecencia con restricciones por una comparecencia simple. De modo específico, en el caso de Abanto Verástegui, se ha indicado de que se ha producido la caducidad con la nueva ley y tiene que efectuarse la devolución económica de lo depositado. En el caso de Fernando Cantora Salaverry, se ha indicado que si bien hay una investigación por cohecho pasivo específico, existe el principio de la provisionalidad de las medidas cautelares. Han transcurrido más de 36 meses y se ha concluido la investigación preparatoria. En el caso de Franklin Müller Caminiti, se ha expuesto la modificación de la ley, ha concluido la investigación preparatoria y debe evaluarse la aplicación de esta ley teniendo en cuenta la interpretación del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. En el caso de Luis P. Romero, se ha indicado que se levanten las medidas de coerción y que se ha dado la caducidad. Ha mencionado un fallo similar en el caso de su coprocesado Weyden García Rojas. En el caso de Weyden García Rojas, ya existe pronunciamiento de la sala. Lo que peticiona es la devolución de la caución económica. En el caso de Richard Ríos Martín Tirado, señala que no tiene impedimento de salida del país y de igual modo que al tratarse de medidas de carácter de coerción personal son variables y existe una ley que lo beneficia. En el caso de Emilio Casinas Rivas y Emilia Casinas Ramón, se ha expresado de que se han superado los 36 meses y también peticionan la devolución de la caución económica. La Fiscalía, por su parte, se encuentra en desacuerdo con esta petición, indicando que se declara infundado y que el juzgado asuma la interpretación del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. También que para el cese de una medida de coerción, como es el caso de la comparecencia con restricciones, debe evaluarse las condiciones de esta y también el peligro procesal. Se menciona que a la luz de la ley 32.130 no se expresa, no se dispone que se levanten las medidas recaídas sobre los procesados en mención. En cuanto a la aplicación de la norma, se ha indicado que la ley procesal incluso se aplica el proceso en trámite. No obstante, no puede alcanzar el efecto retroactivo. Se ha escuchado la réplica de todas las defensas técnicas postulantes e insisten en los alcances, acogerse a los alcances de la ley 32.130, sin que los planteamientos del Ministerio Público puedan constituir un alcance que pueda convencer al juzgado de efectuar una interpretación contraria a los intereses de sus patrocinados, invocando nuevamente el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. El Ministerio Público en su última intervención ha indicado que esta ley 32.130 no existía antes
y reitera que debe evaluarse la situación pormenorizada de cada uno de los procesados, siempre de la variación de las condiciones y el peligro procesal. Fundamento 2. ¿Qué tiene que señalar este juzgado? Bueno, hay muchas cosas que decir respecto a ese tema. Identifico que el representante del Ministerio Público exige al juzgado que se realice una evaluación de la situación jurídica de cada uno de los procesados postulantes respecto a si es que corresponde o no modificar de la medida de coerción de comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Y además, que en la plataforma de análisis se sustente en una verificación del peligro procesal. También, aunado a ello, y entiendo por una cuestión de evitar un trato arbitrario o abusivo, invoca el principio de proporcionalidad, explicándonos la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto del por qué debe mantenerse la regla de conducta de la comparecencia con restricciones. Además, informa de una situación novedosa, debido a que hasta antes de esta ley 32.130 no existía un plazo para las comparecencias con restricciones. No obstante, desde su emisión por parte del Congreso de la República, exige al juzgado una labor de trato sistemático con el artículo 272 del Código Procesal Penal para establecer nuevos topes, es decir, en palabras llanas, una cuantía de acuerdo al tipo de delito en el que se encuentren inmersos los procesados. En adelante, la comparecencia con restricciones tendrá que respetar si se trata de casos de criminalidad organizada, en aplicación del artículo 272 del Código Procesal Penal, 9 meses, si se trata 36 meses, si es para este tipo de supuestos, crimen organizado, 18 meses en casos complejos y 9 meses en casos comunes o simples. Siguiente fundamento. La labor jurisdiccional significa que los jueces no somos boca de ley o la boca de la ley. Tenemos que interpretar por mandato judicial o para administrar justicia. La situación, en el caso en particular, es que la petición que formula el Ministerio Público no viene a ser la primera que se ha formulado ante un órgano jurisdiccional. Es decir, ya ha existido peticiones que han sido analizadas por parte de instancias superiores. Me refiero a la Corte Suprema y a la Sala Penal de Apelaciones de este sistema especializado. En el caso de la Corte Suprema, un momento, por favor, acá lo tengo. Se tiene la apelación 100-2024/Suprema, Sala Penal Permanente, en el fundamento jurídico quinto. Y también el recurso de apelación 229/2024, Suprema, del 31 de julio del 2024. También la tercera Sala Penal de Apelaciones se ha pronunciado
en estos casos. La jurisprudencia que puedo invocar justamente es basada en Weyden García Rojas. Lo que significa es que ya se ha efectuado un control por parte de los órganos de justicia de mayor nivel sobre este tema. ¿Qué significa eso para el juzgado? ¿Y por qué estoy limitado a efectuar una evaluación y brindar unas respuestas en los cánones que exige el Ministerio Público o aquellos presupuestos que indica deben ser analizados frente a la Ley 32.130? Porque lo emitido por parte de la Corte Suprema constituyen precedentes. Y esto se entiende cuando un juez que decide en un caso, esta decisión obtiene un estatus de ley, se convierte en precedente para futuros casos y si se aplican a una controversia similar, pues va a asegurar eficiencia, es lo primero; 2, previsibilidad; 3, justicia. Ahora, los alcances de este precedente que invocado de la Corte Suprema van a ser de carácter obligatorio. A esto se denomina el principio del stare decisis, que actúa como en el que los fallos o decisiones judiciales pasadas guían a las Cortes cómo decidir en el futuro, como ocurre para este caso. Por lo general, se desarrollan bajo instancias jerárquicas de mayor nivel y para este caso, instancias de menor nivel frente a lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de la República. Me parece, siguiente fundamento, es relevante para el juzgado los pronunciamientos de la Corte Suprema porque ese stare decisis genera fuerza en sus pronunciamientos de tal modo que debo seguirlos porque debo alcanzar la predictibilidad. Así como en esta apelación 58-2025 de la Corte Suprema, donde ya se ha efectuado un control de constitucionalidad. Aquí se ha consignado, entre paréntesis, el Judicial Review, que con doctrina europea, aunque se trata del derecho inglés, aquí en la página, lo he encontrado en la página. Un momento, por favor, un poco de paciencia. 14º, en el segundo párrafo, se menciona Judicio Review norteamericana. No sé si eso es tan correcto, así decirlo. Cuando está en atención al control difuso, o sea, ya hubo un control por parte de la Corte Suprema, donde no ha declarado inconstitucionalidad de la modificación del artículo 287 vigente por la ley 32.130 y equipara cuando menciona el Judicial Review como para el control difuso. Y luego hace una cita, por favor, un momento, lo que lo leí, a García de Enterría. Bueno, algo puedo mencionar sobre el particular. Cuando se habla de esta institución que es del derecho inglés, tenemos que analizarlo siempre con dos precedentes que me parecen relevantes. El primero, el caso Merrill vs. Mason, de 1803, basado en control difuso, y el caso Donald Trump versus US State, que se dio a fines del 2022. En ellos
se expresa sobre la facultad que tienen los tribunales americanos de efectuar la revisión de los textos que puedan ser emitidos por parte del Congreso de la República, allá también tiene su Congreso. En esa medida pueden declarar control difuso o, en su caso, efectuar la interpretación conforme bajo esta fraseología de "in harmony with the Constitution". En ambos casos, es parte del control que le corresponde a los órganos jurisdiccionales, a modo de legislación o derecho comparado. Con esto manifiesto de que bajo el derecho inglés, por conocimiento, no se fundamenta en derechos fundamentales de los denominados Bill of Rights, sino específicamente sobre la defensa de su constitución. Eso es lo que cambia con nuestro sistema romano-germánico. Nada tiene que ver una cosa con otra. No defiende el sistema, el control difuso, los derechos fundamentales, a pesar de que hay bibliografía que en el Perú he leído lo contrario. Ahora, si es que la Corte Suprema en el Perú ya manifestó que hay una presunción de constitucionalidad basada en el principio del pro bono legislatorio, de entender que lo que ha emitido el legislador es constitucional y la inconstitucionalidad tiene que aprobarse, el hecho es que tengo una resolución que ha surtido sus efectos y tiene que ser seguida. Tengo que inclinarme a lo que ya se pronunció la Corte Suprema. Por eso es la limitación en efectuar análisis sobre lo que ha planteado el Ministerio Público por existir un precedente vinculante. En esa medida, el siguiente aspecto que quisiera abordar como el siguiente fundamento jurídico es en relación a las medidas que se han dictado para cada uno de los procesados. Del siguiente modo: en el caso de Humberto Abanto Verástegui, la resolución 6 de la Sala del Tribunal de Apelaciones del 25 de noviembre del 2019 le revocó la prisión preventiva y le impuso comparecencia con restricciones. Si se computa, teniendo en cuenta el plazo máximo del artículo 272 del Código Procesal Penal para casos de criminalidad organizada, ha caducado el tiempo en el que está vigente la comparecencia con restricciones. Lo mismo se da en el caso de Fernando Alcántara Salaverry y Frank Müller Caminiti. En el caso de Luis Fernando Peve Romero, la resolución 10 del 2021 también computado habría caducado. En el caso de Weyden García Rojas se manifiesta sustracción de la materia. En el caso de Richard James Martín Tirado, del 26 de junio del 2021, también habría caducado en la aplicación de los 3, teniendo en cuenta el cómputo de los 3 años. Lo mismo sucede con Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón. Es decir, esta norma emitida por el Poder Legislativo, por el Congreso de la República, refrendado por el presidente, la actual presidenta de la República también del Perú, evidentemente ha puesto plazos donde no existía antes para la comparecencia con restricciones, y teniendo en cuenta que la Corte Suprema ya ha evaluado la constitucionalidad de esta ley por esta decisis, corresponde declarar su caducidad. Otro punto que se ha cuestionado por parte de los abogados está referido al tema de la solicitud de la devolución de las cauciones económicas, específicamente Humberto Abanto Verástegui, Weyden García Rojas y Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón. Si es que he manifestado mi respeto por el tema de los precedentes vinculantes, entonces quiere decir que el juzgado tendrá que responder sobre el particular en busca de predictibilidad. Esta última
apelación al cual he invocado, que es 58-2025, hace un desarrollo acerca de el tema de las cauciones en el fundamento 23º y 24º. En ellas se menciona lo relevante para el juzgado. Dice así. 23º, como hemos sostenido en otras oportunidades, pie de página, la caución es una medida cautelar independiente a la comparecencia. Su imposición obedece a colocar un grado de mayor sujeción que la impuesta. Adicionalmente, comparecencia, debiendo mediar actividad probatoria suficiente como para que se deje sin efecto la imposición real. Luego el fundamento 24º señala lo siguiente, solo lo relevante, es decir, aquí, dice aquí, es decir, el juez no puede sustituir a la parte procesal, menos aún si no existe una justificación jurídica, que procesalmente en el caso de la caución solo puede ocurrir de dos modos. Uno, por la situación personal, la carencia de medios y las características del hecho atribuido que así lo impongan. Y para ello debe mediar una suficiente actividad probatoria como carga procesal del beneficiario que la solicita, con invocación del artículo 289.1 del Código Procesal Penal. Revisado la regla procesal del artículo 289, inciso 4, se indica aquí que la devolución es cuando sea absuelto o sobreseído o siendo condenado no infringe las reglas de conducta. Si alcanzo a encontrar un consenso en el entendimiento de esta regla procesal, en el entendimiento de estos dos fundamentos jurídicos, queda claro que la devolución de las cauciones económicas, primero, de acuerdo a los fundamentos de esta Corte Suprema, la caución no tiene tiempo, es independiente a la comparecencia, para la devolución debe mediar actividad probatoria, donde va a encajar en el artículo 289, inciso 4 del Código Procesal Penal, o lo otro, hay que evaluar las condiciones personales del solicitante, que sí lo puede variar esa caución, indica aquí, por una cuestión de necesidad de la misma persona, y variarlo por otra medida distinta, que no le afecte económicamente. Muy bien. De ese modo, entonces las devoluciones por precedente también de la misma Corte Suprema no van a ser devueltas. Esto pese a que su regulación esté en el artículo 288.4 del Código Procesal Penal, por estas específicas razones que se han indicado. Entiendo que las partes puedan someterlo a debate a través de la impugnación, pero lo cierto es que si hay una orientación interpretativa de la Corte Suprema respecto a la Ley 32.130, también debo ser coherente en aplicarlo con relación a las cauciones económicas. Y esa es la razón por la que no procedería. Declaro fundadas las peticiones que han formulado... a ver, un momento. Aquí está. A ver, un momento. ¿Cómo desarrollo aquí esto, las superiores? Está el abogado de
Wayden García Rojas. Sí, señor magistrado. La sala, cuando resolvió su petición, ¿también se pidió una variación o fue a raíz solamente de una específica regla de conducta? Algo así lo escuché decir. Sí, fue en apelación de la regla de conducta, obligación de no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial. Sin embargo, como expliqué en la parte resolutiva, la sala cambia la institución de la comparecencia restringida por la comparecencia simple en general. Y solamente para aclarar, dentro de la resolución 10, cuando vuestro despacho ordena el cambio también del tema del cesar el arresto domiciliario, toma la caución económica como una regla de conducta. Nunca indicó que era una situación independiente, por lo cual este es un criterio completamente distinto. Ya está bien. Declaro la caducidad de las reglas de conducta de comparecencia con restricciones que se han impuesto contra Humberto Abanto Verástegui, Fernando Cantora Salaverry, Franco Miguel Caminiti, Luis Fernando Pérez Romero, Wayden García Rojas, Richard y Martín Tirado, Emilio Casinas Rivas, Emilio Casinas Ramón. Y como tal, se impone comparecencia simple. Carece de objeto pronunciarme respecto a la variación de las medidas, como lo han postulado los abogados defensores. Declaro infundado la petición de devolución de las cauciones económicas que han postulado el abogado de Humberto Abanto Verástegui, Wayden García Rojas y Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón. Otro punto, en el caso del impedimento de salida del país, que ha sido parte de la regla de conducta que se impuso al procesado Fernando Pérez Romero, también se debe dejar sin efecto, debiendo oficiarse a la autoridad de migraciones respectivas. Muy bien, así se ha resuelto, se notifica. Humberto Abanto Verástegui, su abogado. Señoría, conforme en el primer extremo, y voy a interponer apelación en el extremo que ha negado la devolución de la caución económica. Muy bien, doctor. Fernando Cantuarias Salaverry, creo que sí es en favor. Conforme, señor magistrado. Gracias, doctor. Franco Müller, no tiene más. Fernando Pérez Romero, también. Aquí. Wayden García Rojas. Señor magistrado, no escuché en la parte resolutiva respecto a la sustracción de la materia, toda vez que nuestra situación ya está resuelta. En el caso se ha producido sustracción de la materia, su situación está resuelta. Ok, sí, con eso estamos conformes. En Wayden García Rojas hay sustracción de la materia, su situación ha sido resuelta, pero no le voy a otorgar o no declaro fundado la entrega o devolución de la devolución económica, la devolución de la caución económica. Sí, conforme con lo primero y sobre la no devolución, vamos a interponer recurso en su oportunidad. Está bien. En el caso de Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón. Señor magistrado, conforme respecto al primer extremo que declara fundada nuestra solicitud de variación a comparecencia simple, sin embargo, interponemos recurso de apelación en el extremo de la decisión que declara infundada la petición de devolución de la caución. Muchas gracias, señor magistrado. Por interpuesto, entonces, la impugnación que ha formulado Humberto Abanto Verástegui, Wayden García Rojas, Emilio Casinas Rivas y Emilio Casinas Ramón respecto a la caución económica. Señor fiscal. Señor magistrado, se interpone el recurso de apelación en caso de... Muy bien, por interpuesto el recurso de apelación del Ministerio Público. Buenos días con todos. Ya he concluido. Gracias, señor magistrado. Con permiso. Buenos días. Permiso con todos. Gracias, buenos días.